El sol colgaba bajo en el cielo detrás de la cima del monte Fuji, proyectando largas sombras desde los árboles del bosque a Aokigahara. Me encontraba en las afueras del límite del bosque, ajustando mi cinturón de utilidades y escuchando la charla emocionada de los dos excursionistas estadounidenses mientras gesticulaban frenéticamente hacia mi compañero oficial con ojos desorbitados. Oye, Tanaka-san, dijo el oficial Yamamoto. Ven aquí un momento, por favor. Necesitamos tu ayuda. Me acerqué, notando el temblor en las manos de los forasteros mientras jugueteaban con las correas de sus mochilas. ¿Qué está pasando? Pregunté mirando a los excursionistas y luego de vuelta a Yamamoto. Están tratando de explicar algo que encontraron en el bosque, pero no pude entenderlos completamente. He solicitado un traductor para que nos ayude, dijo, y asentí, volviendo mi atención a los excursionistas. El hombre era alto y delgado, con una barba irregular y ojos salvajes. La mujer era un poco más baja, con su cabello rubio recogido en una cola de caballo. Ambos vestían ropa genérica de senderismo, aunque estaba sucia y parecía un poco andrajosa. ¿Puede decirme algo al respecto? Pregunté en inglés, notando su marcado acento. El hombre negó con la cabeza nuevamente. No regresar, dijo señalando hacia el bosque. Malo, muy malo. Antes de que pudiera preguntar algo más, escuché un auto detenerse detrás de mí y me volví para ver a una joven mujer en ropa de oficina bajarse y acercarse, empuñando sus lentes sobre su nariz. Soy la traductora, dijo con una pequeña reverencia. ¿En qué puedo ayudarle? Hice un gesto con la mano hacia los excursionistas. Puede preguntarles qué encontraron en el bosque. La traductora asintió y se volvió hacia los excursionistas, haciéndoles la pregunta en inglés. Escuche sus palabras y observe sus expresiones mientras respondían, notando cómo parecían palidecer aún más al volver a contar su historia. Después de un par de minutos de esto, la traductora me miró de nuevo, su frente ahora arrugada con preocupación. Dice que encontraron un cuerpo, dijo en voz baja. Parece ser un adolescente, cree ella, pero, se detuvo, mirando de nuevo a los excursionistas. ¿Pero qué? Pregunté. Dijeron que no era normal, que algo estaba muy mal con la forma en que lo encontraron. Un escalofrío me recorrió, sin relación con el cálido aire nocturno. ¿Dónde lo encontraron? El traductor transmitió mi pregunta, y la excursionista señaló con mano temblorosa hacia el interior del bosque. A unos 2 kilómetros en esa dirección, dijo el traductor. Marcaron el sendero con cinta naranja. Asentí. Informales que tendrán que escoltarnos hasta el sitio, dije, sin necesidad de esperar al traductor. Al escuchar sus palabras, los rostros de los excursionistas palidecieron aún más, y de inmediato comenzaron a negar con la cabeza, alejándose del límite del bosque. Dicen que no volverán, tradujo el oficial. Dicen que es demasiado peligroso, que no sabemos qué hay dentro. Sacudí la cabeza con frustración, comprendiendo que tendríamos que confiar en sus marcas en el mapa. Muy bien, informéles que deben permanecer aquí. Necesitaremos interrogatorios muy exhaustivos de ambos. Mire a Yamamoto. Ponte en contacto por radio y pide refuerzos y un equipo médico. Vamos a entrar. Mientras Yamamoto usaba su radio para pedir ayuda, yo mantenía la vista fija en la línea de árboles sombreada. Algo en toda esta situación me ponía los nervios de punta, pero no lograba identificar exactamente qué era. No importaba. Ya me había asustado muchas veces antes en este trabajo. Era el costo de hacer negocios. En menos de una hora, teníamos a algunos oficiales más y un par de paramédicos reunidos. Los excursionistas estaban sentados en la parte trasera de una patrulla, viéndose un poco más relajados, pero aún conmocionados, mientras daban sus declaraciones. Muy bien, gente, dije dirigiéndome a los oficiales y paramédicos reunidos. Vamos a seguir los marcadores del sendero hacia el bosque. Estén atentos a la cinta naranja y no se alejen. Si ven algo fuera de lugar, avísenme de inmediato. Con un profundo suspiro, todos avanzamos hacia la línea de árboles. El sol se había puesto lo suficiente como para que muy poca luz se filtrara a través del denso dosel sobre nosotros, y dependíamos de nuestras linternas para guiarnos por el camino irregular, con raíces y enredaderas amenazando con hacernos tropezar a cada paso. Aquí y allá, vislumbrábamos la quinta naranja que había sido envuelta alrededor de algunas de las ramas a lo largo del camino, asegurándonos de que aún íbamos por el rumbo correcto, pero con cada paso que dábamos más adentro de ese bosque, esa sensación de inquietud crecía. Siento como si nos estuvieran observando.
susurró Tanaka. Estaba a punto de decirle que no sentía nada cuando también me golpeó. Ese hormigueo en la nuca, como si 1000 ojos invisibles nos observaran desde todas partes. Tragué saliva involuntariamente y me obliga a relajar el agarre de nudillos blancos que tenía en mi linterna. Solo concéntrate, responda. Tenemos un trabajo que hacer. Continuamos avanzando. Los árboles parecían volverse más densos y retorcidos a medida que avanzábamos. La maleza proyectaba sombras extrañas a la luz de nuestras linternas, y más de una vez creí ver algo moverse en mi visión periférica. Debieron haber pasado horas, aunque mi reloj me indicaba que solo habían transcurrido unos 40 minutos, cuando llegamos a un pequeño claro y divisamos la cinta naranja envuelta alrededor del tronco nudoso de un árbol antiguo y enorme que se erguía grotescamente en el centro del claro. Su tronco retorcido y deformado a lo largo de incontables años. Sus ramas extendidas como los dedos de alguna gran monstruosidad terrestre. Uno de los paramédicos de repente se atragantó y se dobló sobre sí mismo. Yo no puedo hacer esto, dijo sin aliento, tambaleándose unos pasos hacia atrás en la dirección por la que habíamos venido. Quédense aquí, instruye al resto del equipo. Voy a echar un vistazo más de cerca. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al gran árbol retorcido. De cerca pude ver algo extrañamente fuera de lugar en la superficie del tronco. Una forma oscura que sobresalía de la corteza de manera antinatural. Levanté mi linterna, y su resplandor reveló algo que se grabaría en mis pesadillas durante mucho tiempo. Me acerqué al árbol, y mi corazón dio un vuelco mientras el tembloroso haz de mi linterna recorría la nudosa superficie y exponía la grotesca forma de la primera víctima. Era un joven muchacho, quizás de 15 años, y de alguna manera parecía como si se hubiera fusionado parcialmente con el árbol mismo, su torso y cabeza emergiendo de la superficie de madera con los ojos cerrados y una expresión casi serena en su rostro juvenil. Retrocedí tambaleándome un paso, conmocionado y asqueado, alzando la voz hacia los demás. «Aquí», grité. Los demás estaban a mi lado un momento después, sumando sus luces a la mía sobre el espantoso espectáculo. Escuché a uno de los policías lladear y el paramédico parecía que estaba a punto de desmayarse. «¿Qué demonios?», comenzó el paramédico, acercándose un poco más al árbol. Tragué saliva con dificultad, mirando más de cerca la cabeza del niño donde estaba fijada al árbol. Su corto cabello negro pegajoso con savia y oscuros trozos de corteza. La piel del niño parecía casi fusionarse con el árbol, como si de alguna manera fuera parte de él. Como si el niño hubiera crecido allí de algún modo. ¿Está muerto?, pregunté, sin realmente querer escuchar la respuesta. El paramédico se inclinó hacia adelante y extendió suavemente una mano para tocar el cuello del chico. Negó con la cabeza y retiró su mano. «No hay pulso. Está muerto». Hubo un largo momento de silencio mientras todos permanecíamos allí, con el viento agitando las joyas de los árboles circundantes. De repente sentí como si estuviéramos invadiendo este lugar, como si no perteneciéramos aquí. Algo me inquietó en el fondo de mi mente mientras miraba el rostro del niño. No tenía duda de que nunca lo había visto antes, pero había algo vagamente familiar en él. No podía ubicarlo, pero la sensación incómoda en mi estómago se hizo un poco más fuerte. Lo ignoré y me volví hacia los demás. Necesitamos tomar tantas fotos y medidas como podamos. Tomen muestras de cualquier cosa que crean que pueda ser útil. Y tenemos que averiguar cómo vamos a recuperarlo. Los otros se movieron alrededor del árbol, todavía algo aturdidos, casi como si estuvieran operando en piloto automático. Me alejé del árbol y eché un vistazo al resto del claro. Aparte de la monstruosa masa del árbol retorcido y contorsionado, había poco más de interés. El suelo que rodeaba inmediatamente al árbol estaba desprovisto de cualquier vegetación, y me pregunté si algo crecía siquiera en la base de esta cosa. Mientras me movía alrededor del árbol, mi linterna parpadeó sobre la base e iluminó un objeto parcialmente, oculto por algunas joyas y escombros. Agachándome, coloqué la luz a mi lado y aparté los detritos, revelando un diario desgastado y deteriorado. Lo levanté del suelo con una mano enguantada y lo volteé, sin encontrar nada notable en la cubierta. Sin embargo, al abrirlo, un escalofrío me recorrió. En una caligrafía pulcra, la primera página estaba inscrita con un nombre: Hiroshi Tanaka. Tanaka, el mismo apellido que yo llevaba. Cerré el diario abruptamente. No podía ser la misma persona. Tanaka era un apellido relativamente común.
pero junto con esa sensación inquebrantable de familiaridad. Tanaka-san, llamó uno de los oficiales. Tenemos otro hallazgo aquí. Coloqué el diario en una bolsa de evidencia y volví caminando hacia los demás. Estaban reunidos alrededor del chico y señalando algo en su cintura. El médico habló. Parece que tiene algo en el bolsillo. Podemos ver el bulto, pero no podemos alcanzarlo sin moverlo. Asentí, tratando de ignorar el nudo en mi garganta. Sí, de acuerdo. Solo anótalo por ahora. Tendremos que averiguar cómo extraerlo del árbol antes de preocuparnos por cualquier otra cosa. Me acerqué al árbol y mi estómago se revolvió de nuevo ante la visión imposible. El torso del chico emergía del árbol. La piel de su pecho parecía transicionar suavemente hacia la corteza del árbol mismo. Sus ojos estaban cerrados y su rostro se veía tranquilo y sereno, a pesar del horror de su actual predicamento. Necesitamos documentar esto, dije, obligándome a pensar en el procedimiento. Fotografien todo, tomen medidas, muestras si pueden. El grupo avanzó y comenzó a procesar el área, con movimientos rígidos y mecánicos. Caminé alrededor hasta el frente del gran árbol, sus ramas retorcidas extendiéndose grotescamente. Mientras la luz de mi linterna pasaba sobre el suelo, algo llamó mi atención cerca de la base de las raíces. Me agaché y aparté algunas joyas secas, exponiendo un diario cubierto de tierra y desgastado por el clima, parcialmente enterrado donde había caído. Lo recogí y un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando abrí la cubierta y vi el nombre pulcramente escrito en la portada interior: Hiroshi Tanaka. Mi apellido. Era un nombre bastante común, y probablemente solo fuera una coincidencia, pero junto con la extraña familiaridad que había sentido al mirar el rostro del chico, comenzaba a sentir un creciente temor en la boca del estómago. Metí el diario en una bolsa de evidencia y regresé con los temas. Tanaka-san, encontramos algo más, dijo uno de los oficiales. Volví a acercarme a ellos y vi que todos estaban reunidos alrededor del chico, señalando su cadera. El médico dice que puede ver algo en el bolsillo del hombre, dijo. Puede ver el bulto, pero no puede alcanzarlo sin mover el cuerpo. Asentí de nuevo. Anótalo por ahora. Podemos examinarlo más de cerca cuando hayamos determinado cómo vamos a bajarlo del árbol. Examiné el cuerpo lo mejor que pude, notando la ropa negra que se parecía mucho a algún tipo de uniforme. Ve si puedes examinar con cautela sus otros bolsillos sin perturbar la esquina más de lo que ya está, dije. Entre los dos, logramos alcanzar los bolsillos exteriores restantes del chico. De uno de ellos, Dan sacó una de esas semilas del tamaño de un puno, que brillaba con su propia luz enfermiza y proyectaba sombras en el claro cada vez más oscuro. Traga saliva. Guárdala en una bolsa. Necesitaremos que alguien le eche un vistazo. El siguiente bolsillo reveló una tarjeta roja que parecía una identificación estudiantil, y se me cortó la respiración al leer las palabras: Escuela Internacional de Kioto, y el nombre, Hiroshi Tanaka, debajo de la foto del chico en el árbol. La sorpresa fue aún mayor cuando leí el apellido del muchacho, Yuki. Ese era mi propio apellido. Ahora la posibilidad de que esto fuera una coincidencia aleatoria era demasiado grande para creerla. Le entregué la tarjeta a uno de los oficiales para que la recolectara y la guardara como evidencia. Mientras mi mente ahora nadaba en preguntas: ¿quién era este chico? ¿Cómo estaba vinculado conmigo? ¿Qué demonios había pasado aquí? El viento arreció en el claro mientras concluíamos nuestro reconocimiento inicial, y las ramas de los árboles ancestrales que nos rodeaban crujían por la edad. Creí escuchar casi una voz en el viento, susurrando algo ininteligible para mí. La mañana siguiente estaba tan gris como mi estado de ánimo cuando llegué al bosque con el equipo enviado por el departamento. Eran una unidad especializada equipada para manejar exhumaciones en áreas remotas como esta. A un par de ellos los reconocí, pero la mayoría me eran desconocidos. Les asentí con la cabeza mientras me acercaba. Detective Yuki Tanaka, me presenté. Los acompañaré hoy. Nos echamos las mochilas al hombro y comenzamos a adentrarnos en el bosque. Incluso a plena luz del día, el sendero entre los árboles se sentía de alguna manera diferente a como lo recordaba de la noche anterior. A medida que nos acercábamos al claro, no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando. Pero cada vez que me giraba para mirar detrás de nosotros, no veía nada más que árboles. Aquí es, dije mientras entrábamos en el claro. El árbol gigantesco se erguía donde había estado durante cientos de años incontables.
con los restos desecados del joven muchacho aún acurrucados en sus fauces dentadas. Los diversos miembros del equipo comenzaron sus tareas sin demora. Uno de ellos, a quien reconocí como un patólogo forense, inició su examen del cuerpo, mientras otros empezaban a tomar muestras del árbol y del suelo alrededor. Observé que utilizaban escalpelos para cortar pequeños trozos de la corteza donde el cuerpo del niño estaba integrado en el árbol. Interesante, dijo el patólogo. La composición celular del niño y el árbol parecen haberse fusionado entre sí. Aclaré mi garganta seca y me obliga a mantenerme en el presente. ¿Pueden recuperarlo? El forense frunció el ceño. Será difícil, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Tendremos que extirpar una gran parte del tronco. Trabajamos durante horas ese día, aplicando las motosierras al interior del árbol. Pero frustradamente, cada vez que pensábamos que habíamos tenido éxito, la madera autorregeneradora se quebraba de nuevo alrededor del niño, aprisionándolo en su abrazo. Este árbol no quiere soltarlo, dijo uno de los hombres, secándose la frente con un pañuelo empapado de sudor. Un escalofrío me recorrió ante esos pensamientos. Casi parecía como si el árbol estuviera luchando contra nosotros, como si estuviera vivo y consciente de lo que le estábamos haciendo. Para cuando el sol comenzó a tocar el horizonte, habíamos logrado extraer la mitad superior del chico, aunque tuve que apartar la mirada más de una vez durante el proceso, y el resto del cuerpo aún yacía dentro del árbol. Tendremos que transportarlo así, dijo el patólogo. No puedo arriesgarme a causar más trauma al cuerpo. Asentí, haciendo una mueca mientras levantaban los restos desecados y los colocaban con reverencia en una bolsa para cadáveres que esperaba. Mi estómago se revolvió ante la esquina. Ignorándolo, volví a centrar mi atención en la exposición de las raíces del árbol donde ya habíamos empezado a cavar antes en busca de la mitad inferior desaparecida del niño. Hasta ahora sin suerte. No está aquí, dijo uno de los técnicos forenses. Es como si su mitad inferior simplemente hubiera desaparecido. Fruncí el ceño, incapaz de entender cómo la mitad de un cuerpo podía simplemente desaparecer. Mientras la luz comenzaba a menguar y recogíamos nuestras últimas muestras y nos preparábamos para partir, me sentí nuevamente atraído por el diario que habíamos encontrado el día anterior. Aún con los guantes puestos, lo abrí suavemente y comencé a leer la caligrafía pulcramente escrita. La primera entrada estaba fechada unos meses atrás. Primer día en Kioto. El tío Akira me dice que voy a disfrutar mi tiempo aquí, pero ya extraño Tokio. Hay algo extraño en esta ciudad. Se siente más antigua, como si tuviera secretos. Cerré el diario nuevamente con el ceño fruncido. Kioto. Eso no tenía ningún sentido. Kioto se había perdido hace cientos de años en el gran cataclismo. ¿Cómo podría este chico haber estado allí? Me senté en mi escritorio, aún procesando la llamada que acababa de recibir del laboratorio forense. Habían realizado otra serie de pruebas de ADN, comparando el de Hiroshi con el mío. Los resultados eran incuestionables. Hiroshi, el chico que habíamos descubierto dentro del árbol, era Mihiyo. Mihiyo. Todavía no podía asimilarlo. Miré el reloj en la pared. Había pasado un mes desde que encontramos a Hiroshi allá en el bosque. 4 semanas de noches inquietas, de revisar cada pieza de información que habíamos recopilado. Y ahora esto. De repente, la habitación parecía demasiado abarrotada, demasiado sofocante. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana, apoyando mi cabeza contra el cristal. Afuera, la ciudad continuaba su curso, ajena a la locura con la que yo intentaba lidiar. Este chico, Hiroshi, era Mihiyo. No tenía tales recuerdos, ninguna reminiscencia de algún niño, pero el análisis de ADN era irrefutable. De alguna manera, este niño era mío. Volví a mi escritorio y miré fijamente el viejo diario que habíamos descubierto junto a los restos de Hiroshi. No había querido leerlo, temiendo lo que pudiera descubrir, pero ahora no tenía otra opción. Mis manos temblaban mientras levantaba el diario y lo abría en la primera página. La caligrafía era pulcra y familiar. Comencé a leerlo en voz alta, escribiendo la traducción en mi computadora mientras lo hacía. 15 de abril de 2020. Leguera Kyoto hoy. El tío Akira insiste en que disfrutaré mi tiempo aquí, pero ya extraño Tokio. Hay algo diferente en esta ciudad. Se siente más antigua, como si guardara secretos. Dejé de escribir por un momento, con la mano congelada en el aire. Kioto. Eso no podía ser correcto.
Kioto había sido destruida hace cientos de años, perdida en una de las grandes catástrofes que habían cambiado la faz del mundo hace tanto tiempo. ¿Cómo podría Hiroshi haber visitado Kioto? Sacudiendo la cabeza, reanudé mi lectura y escritura. Una y otra vez, Hiroshi se refería a su tiempo en Kioto, recordando lugares y eventos que yo sabía que ya no existían. Demonios, algunos de los lugares emblemáticos que mencionaba. Los reconocía de mis propios estudios. Sitios como el Castillo Nijo y el Templo Kiyomizu-dera, el bosque de bambú de Arashiyama. Se me erizó la piel mientras continuaba transcribiendo las entradas del diario. La ciudad que Hiroshi describía estaba tan viva, tan vibrante. Casi podía oler el incienso que emanaba de los templos cercanos. Casi saborear el helado de matcha que él escribía haber probado en un caluroso día de verano. Podía escuchar el zumbido de las cigarras nocturnas en los árboles. Pasé las siguientes horas transcribiendo las páginas del diario. Mis ojos comenzaban a enrojecerse y nublarse por el tiempo frente al monitor de la computadora, pero seguí adelante. Con cada página escrita que copiaba, se volvía más difícil negar lo que debía ser la verdad. De alguna manera, Hiroshi había vivido y crecido en un Kioto que ya no existía, o quizás nunca existió en primer lugar. Al llegar a las últimas páginas del diario, me di cuenta de que si las historias de Hiroshi eran ciertas, debía haber otros que también pudieran dar fe de lo mismo. Personas que pudieran ayudarme a entender lo que estaba sucediendo, que pudieran explicar cómo era esto posible. Cambiando a un nuevo documento, comencé a enumerar los nombres y lugares sobre los que Hiroshi había escrito en su diario. Sus compañeros de clase y maestros. Los tenderos y, bueno, cualquiera sobre quien pudiera encontrar información que hubiera vivido en el Kioto de Hiroshi. Para cuando termine, el sol había comenzado a salir. Me recosté en la silla, cansado pero decidido. Algo muy extraño estaba sucediendo aquí, y necesitaba llegar al fondo del asunto. Tenía una lista de nombres, un diario de recuerdos imposibles y evidencia de ADN inexplicable. Tomé mi teléfono y dudé un momento antes de marcar un número. Sonó un par de veces antes de que contestaran. Oye Yami, soy Tanaka. Necesito tu ayuda con algo raro. La niebla era espesa sobre Kioto aquella mañana temprana de verano hace 3 años. Miré mi reloj mientras Hiroshi y yo bajábamos del autobús frente al Castillo Nijo. Habíamos llegado temprano, que era exactamente lo que yo había planeado. Las puertas no se abrirían por otra hora más, y la gran reapertura no estaba programada hasta más tarde en el día, pero ya se podía sentir la emoción en el aire. Hiroshi sonrió ampliamente y tiró de mi manga. Tío Akira, mira todas las pancartas y linternas. Parece un festival. Me reí y le alboroté el cabello. De cierta manera, es un festival, Hiro. Todo Kioto está celebrando la finalización del proyecto de restauración. Nos movimos con la creciente multitud, oliendo a los vendedores cercanos que ofrecían yakitori, a la parrilla y dulce dango. Algunos artistas callejeros hacían malabares y bailaban para el público, provocando risas tanto de turistas como de locales. Cuando llegamos al perímetro de los terrenos del castillo, contemplé la vista de las imponentes murallas, su yeso blanco recién aplicado brillando intensamente bajo la luz de la mañana, contrastando con la madera oscura de la puerta misma. Las decoraciones doradas en el techo de la puerta resplandecían bajo el sol naciente que se asomaba sobre la niebla matutina que se disipaba. «Es tan hermoso», dijo Hiroshi sin aliento. Asentí con la cabeza. Exactamente. Así es como lucía hace cientos de años, cuando los shogunes lo usaban como su centro de poder. Llegamos a la creciente fila de personas que esperaban para entrar por las puertas principales del castillo, que ya se extendía a lo largo del foso que rodeaba la estructura por todos lados. El agua quieta reflejaba perfectamente los imponentes muros de piedra, duplicando la apariencia de la antigua fortaleza en la bruma matutina. «Tío Akira», dijo Hiroshi, tirando de mi manga nuevamente. «Hay fantasmas en el castillo. ¿Crees que veremos alguno?» Me iré y le alboroté el pelo. «No creo, pero nunca se sabe. Este castillo es muy antiguo. Quizás algunas de las personas que vivieron aquí hace mucho tiempo decidieron quedarse un poco más». A medida que nos acercábamos a la entrada, vi que los ojos de Hiroshi se desviaban hacia un puesto de comida cercano, y el aroma de taiyaki recién horneado llegó a mi nariz, recordándome que mi propio estómago empezaba a gruñir un poco. «¿Tienes hambre?», pregunté innecesariamente. Hiroshi asintió emocionado. «¿Podemos comer taiyaki, por favor?».
Mire la fila frente a nosotros. Claro, amigo, hoy es un día especial. Salimos de la fila y nos acercamos al puesto. El vendedor nos saludó alegremente con un gesto, atendiendo la plancha con los dulces en forma de pez. Me llevo 2 taiyaki, dije, buscando mi cartera. Mientras los preparaban, mi mirada se desvió hacia un puesto cercano que vendía linternas de papel que colgaban de cuerdas tensadas entre las esquinas del puesto, meciéndose suavemente con la brisa. ¿Por qué no agarras una de esas?, le dije a Hiroshi, señalando las linternas. Será un buen recuerdo del día. Hiroshi sonrió ampliamente y señaló una de las linternas, que estaba pintada con un elaborado motivo de castillo. El vendedor se la entregó, y Hiroshi la acunó con cuidado mientras nos alejábamos y regresábamos a la fila. Nos quedamos allí, Hiroshi masticando felizmente su pastel en forma de pez mientras yo sostenía torpemente su linterna recién comprada. La niebla flotaba perezosamente sobre los terrenos del castillo, y apenas podía distinguir la forma distante de la torre de Kioto elevándose, en la distancia más a la de las murallas del castillo. Por alguna razón, un escalofrío me recorrió mientras esperábamos en la fila. Algo en la forma en que la niebla se movía a nuestro alrededor era inquietante, pero cuando miré a Hiroshi, él no parecía tener otra preocupación en el mundo más allá de llegar al frente de la cola. La niebla se volvía más densa mientras permanecíamos allí, flotando en perezosos remolinos a nivel del suelo y moviéndose como dedos fríos alrededor de mis tobillos y los pies de Hiroshi. Él no parecía notarla, demasiado concentrado en su golosina. Yo mantenía la linterna que sostenía alejada de mi yukata, dejándola flotar perezosamente a la distancia de un brazo. Su cálido resplandor proporcionaba un pequeño consuelo, aunque parpadeaba con cada movimiento que hacía. No entendía realmente por qué, pero sentía una extraña ansiedad creciendo en mis entrañas, cosquilleando la base de mi columna. Bajé la mirada y vi a Hiroshi mirándome, con la boca y las mejillas ahora cubiertas de la pasta de frijol rojo de su taiyaki. La fila se está moviendo, tío Akira, dijo Hiroshi, señalando hacia adelante con su golosina. Asentí y forcé una sonrisa, tomando su mano mientras avanzábamos lentamente con el resto de la multitud. Era vagamente consciente del creciente estruendo de voces a nuestro alrededor, la charla emocionada de los asistentes al festival, de alguna manera amortiguada y distante. Cuando nos acercamos a unos pocos metros de la entrada del castillo, noté que la linterna que sostenía parecía volverse más ligera, menos sustancial. La miré con curiosidad y observé con cierta alarma que el elaborado diseño del castillo estaba perdiendo lentamente su color y solidez. Hiroshi, dije en voz alta, mirando al niño justo cuando la linterna desapareció por completo, dejándome sin nada en las manos. Los colores y las líneas simplemente se difuminaron en la niebla, dejando mi mano vacía. El ruido emocionado de la multitud se desvaneció lentamente, dejando un silencio absoluto en su ausencia. Sentí a Hiroshi apretarme la mano, la otra aún sosteniendo su golosina, olvidada por el momento. Tío Akira, di yo, con la voz temblorosa, ¿qué es eso? Intenté formar algunas palabras reconfortantes, pero mi mirada se fijó en la forma familiar de la torre de Kioto, que se alzaba sobre la niebla en la distancia. Solo que ahora, la cabeza redondeada de la torre había desaparecido, cortada abrupta e imposiblemente de su base. Un agudo grito de terror estalló cerca, al que pronto se unieron más. Un caos ansioso se apoderó de la multitud, y la gente comenzó a agitarse y forcejear entre sí, con los ojos desorbitados por el miedo. «Desapareció», gritó uno de ellos. «La torre ha desaparecido». Mantuve a Hiroshi cerca de mí, protegiéndolo de la masa de gente que nos apretullaba mientras miraba ansiosamente a mi alrededor, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La niebla parecía estar quedándose sobre nosotros, y apenas podía ver más allá de un par de metros frente a mí. «Tenemos que salir de aquí», dije en voz baja, «ahora». No necesito pedírmelo 2 veces. Agarré la mano de Hiroshi y comencé a moverme, siguiendo el flujo de las multitudes que huían lo mejor que podía. La niebla se espesaba a nuestro alrededor, y creí ver formas oscuras moviéndose dentro de ella. Pero era difícil distinguirlas mientras los turistas huían, los vendedores huían, todos huían en un pánico ciego. Pasamos junto a los antiguos muros de piedra del castillo Niyo y nos tambaleamos hacia las calles de Kioto, con los sonidos del pánico resonando a nuestro alrededor. Creí ver sirenas de policía acercándose en la distancia, hablando mientras se aproximaban. La gente gritaba, chillaba, lloraba. Era un caos total. No lo sabía.
Solo sabía que teníamos que alejarnos de aquí, lejos de lo que fuera que estuviera sucediendo en el castillo. La niebla flotaba a nuestro alrededor, menguando y creciendo para revelar vislumbres porosos de calles y edificios que reconocía vagamente, aunque todos parecían diferentes de alguna manera. Al doblar una última esquina, divisé el río y un pequeño grupo de personas reunidas en el terraplén junto a él, donde un muelle de madera se adentraba en el agua. A medida que nos acercábamos, pude ver el barco fluvial amarrado Ali, con su capitán guiando a la gente a bordo. Ali, dije, señalando, el barco nos llevará. Hiroshi simplemente asintió, su rostro pálido mostrando una determinación sombría. Juntos, nos abrimos paso entre la multitud, ignorando sus gritos de protesta mientras nos acercábamos al barco fluvial. El capitán me miró y asintió brevemente. Suban, dijo, extendiendo la mano para ayudarnos a abordar. Nos vamos en este preciso instante. Sentí el rugido del motor del barco cobrar vida, haciendo vibrar las tablas de madera de la cubierta bajo mis pies mientras nos alejábamos de la orilla. Los gritos angustiados de los aldeanos abandonados perdiéndose en la niebla arremolinada. El capitán miraba fijamente hacia adelante, su frente arrugada de preocupación mientras nos guiaba hacia las aguas marrones del río. Tío Akira, dijo Hiroshi, con la voz temblorosa, ¿qué está pasando en la ciudad? Solo pude negar con la cabeza. No tenía una explicación racional para lo que estaba viendo. La niebla nos rodeaba ahora, tan densa y espesa que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Podía distinguir formas vagas moviéndose dentro de ella. Ciudadanos en pánico, autos inmóviles, las siluetas distorsionadas de edificios que conocía bien. Incluso mientras nos alejábamos hacia la bahía, podía escuchar los crecientes sonidos de pánico provenientes de la ciudad. Oía el lejano ulular de las sirenas de los servicios de emergencia, ahogado por los gritos y clamores que resonaban de la gente confundida y atemorizada a lo largo del paseo marítimo. «Miren», gritó una de las mujeres en la proa, señalando hacia la orilla. «¿Qué es eso?» Mis ojos escudriñaron la ribera, con el corazón palpitando en mi pecho mientras veía las siluetas de personas moviéndose allí, corriendo, huyendo de algo invisible. Escuché sus gritos y alaridos incluso por encima del estruendo del río, haciendo eco a través del agua y helándome hasta los huesos. Sin previo aviso, la niebla se disipó brevemente, y se me cortó la respiración ante lo que vi. Era enorme, fácilmente lo más grande que jamás había visto. Largo y sinuoso, se elevaba del agua, con escamas relucientes a lo largo de su cuerpo serpentino imposiblemente largo mientras se enroscaba y ondulaba con una gracia y velocidad imposibles. «Agáchate, Hiroshi», grité tirando de mi sobrino hacia la cubierta y cubriéndolo con mi cuerpo mientras perdía de vista a la criatura. Podía sentir su enorme masa moviéndose bajo la superficie del agua, y la cubierta se inclinó hacia un lado mientras más agua se derramaba por las bordas. Los pasajeros gritaban aterrorizados a mi alrededor, aferrándose a los bancos y barandilas como si les fuera la vida en ello. La cabeza negra y serpentina surgió repentinamente del agua de nuevo, a solo unos metros de donde había embestido el bote. Sus ojos eran grandes, inteligentes, inexplicablemente conscientes. Por un brevísimo instante, cruzó su mirada con la nuestra, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Y luego desapareció, deslizándose de vuelta a las oscuras aguas, dejando solo el sonido de nuestras respiraciones jadeantes y el suave repiqueteo de la lluvia sobre la cubierta a su paso. ¿Ya se fue?, preguntó Hiroshi en un susurro, con el rostro hundido en mi pecho. «Creo que sí», respondí, levantándolo suavemente. «Estás ileso», él asintió. «¿Qué era esa cosa, tío Akira?» No tuve oportunidad de responder antes de que el capitán gritara. «Este es el distrito de Gion adelante. Prepárense, hombres. No tengo idea de qué esperar aquí». El capitán redujo la velocidad del bote mientras nos acercábamos a las orillas inundadas. Apenas podía distinguir las formas de los edificios machía tradicionales de Gion a través de los jirones de niebla que se disipaban, pero estaba más concentrado en los civiles frenéticos que se derramaban por las estrechas calles en turbas caóticas, con los hoyos desorbitados por el pánico y la confusión. Cuando nos detuvimos y amarramos, la cacofonía de la ciudad nos legó en toda su magnitud. Los gorjeos electrónicos de las alarmas de los coches y las omnipresentes sirenas resonando por las calles. Gritos aterrorizados y exclamaciones confusas llenaban el aire, y fue todo lo que pude hacer para no unirme a ellos. «Vamos», le dije a Hiroshi,
tomando su mano con firmeza mientras desembarcábamos. Tenemos que encontrar un lugar seguro. Pusimos pie en la orilla y al instante fuimos arrastrados al caos. La gente pasaba corriendo junto a nosotros en ambas direcciones. Algunos dirigiéndose hacia el río y otros huyendo de él hacia la ciudad. El pánico llenaba el aire. «Tío Akira», dijo Hiroshi, tirando de mi manga y señalando calle abajo, «mira a esa gente». Apenas podía distinguir un grupo de personas amontonadas alrededor de algo muy atrás de él y a la izquierda. Mientras observábamos, una mujer de mediana edad con largo cabello oscuro y ojos desorbitados se montó ahorcalladas en un scooter y se separó del grupo, dirigiéndose inexplicablemente hacia nosotros. La niebla parecía estar espesándose por minutos, y los crecientes sonidos de histeria de la gente a nuestro alrededor me ponían los nervios de punta. Sentí una punzada de impotencia, sin saber qué hacer a continuación. Era como si el mismo tejido de Kioto se estuviera deshilachando ante mis ojos, y yo permanecía impotente para detenerlo. La mujer en el scooter se acercó a nosotros. Su torpe trayectoria la llevaba peligrosamente cerca de varios grupos de ciudadanos que huían. «Estamos atrapados», gritó sonando al borde del pánico. «No hay salida». Otros empezaban a amontonarse ahora, luciendo igualmente agotados y ansiosos. Hiroshi estaba de pie junto a mí, presionándose contra mi cadera y agarrando mi mano. «¿Qué quieres decir?», pregunté. La mujer se bajó del scooter con piernas temblorosas. «Intenté salir de la ciudad», dijo. «Todos lo intentamos», exclamó, señalando a la multitud a su alrededor. «Pero no hay salida, ya no queda nada a la afuera excepto». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad y bajando la voz como si apenas pudiera creer sus propias palabras. «Solo bambú, un interminable bosque de bambú». La multitud comenzó a murmurar de nuevo, la gente mirándose entre sí con confusión. Escuché a personas decir cosas como, «Eso no es posible», «¿Qué está pasando?», «Y esto no puede ser real». La mujer asentía con la cabeza, mostrando acuerdo con ellos mientras hablaba. «Les digo, conduye durante horas. El camino terminó e intenté rodearlo, pero no importaba a dónde fuera. No había nada más que bambú. Más alto de lo que se puede escalar, tan espeso que no te puedes escurrir entre él». Un hombre dio un paso al frente, con la cara roja y furioso. «Mentiras, estás mintiendo, esto es una especie de estafa. ¿Crees que deseo que sea así? Por favor, siéntete libre de verificarlo tú mismo», gritó la mujer, con los ojos convertidos en estrechas rendijas. Más personas comenzaron a gritar ahora, y sentí a Hiroshi tirando de mi manga. «Tío Akira», dijo Hiroshi en voz baja, «¿qué es eso?». Antes de que pudiera responder, se escuchó un gran rugido y el suelo tembló. Alcancé a ver un movimiento masivo, multisegmentado y con demasiadas patas en la niebla más ala de los tejados de tellas del distrito de Gion, como si fuera un 100 pies del tamaño de un tren. La gente gritaba ahora, y la multitud se dispersaba caóticamente, muchos cayendo al suelo mientras intentaban abrirse paso entre las masas hacia un lugar seguro. Agarré a Hiroshi y lo levanté en mis brazos, dándome la vuelta y huyendo con el resto de ellos. «Tenemos que encontrar refugio», dije sin aliento, guiándolos hacia un callejón estrecho entre dos edificios. Mas estruendos y chillidos inhumanos estalaron detrás de nosotros, y las omnipresentes sirenas continuaban hablando. El callejón nos escupió a otra calle, esta atestada de más vehículos abandonados. A una cuadra de distancia, vi la fachada reconocible de un ryokan, una posada tradicional japonesa. «Ali», dije señalando, «si podemos asegurarlo, deberíamos estar a salvo ahí por la noche». Cada vez llegaban más informes de personas que se paraban en las entradas de sus casas y negocios, escuchando los murmullos asustados de sus vecinos. Kioto, y presumiblemente el resto del mundo masala, había sido reemplazado por una interminable naturaleza salvaje. Se habían visto bestias y monstruosidades merodeando por las calles. Nada tenía sentido ya. Corrimos a través de las puertas principales del ryokan y sobresaltamos a la anciana detrás del mostrador bayo. Nos miró con alarma, percibiendo nuestras expresiones frenéticas. «Necesitamos una habitación, por favor», dije. «Solo por esta noche». Ella simplemente asintió y deslizó una llave sobre el mostrador hacia mí. Mientras subíamos las escaleras, los sonidos de la ciudad en agitación se apagaron, reemplazados por algo mucho peor. Aullidos inhumanos y los maderos del edificio crujendo, susurrando. La tenue luz del amanecer se asomaba por las rendillas de las pesadas cortinas que cubrían la ventana, y lentamente emergí de la oscuridad del sueño.
mirando alrededor de la habitación con tatami en el ryokan e intentando recordar dónde estaba. Un momento después, los recuerdos de la noche anterior me golpearon, y mis entrañas se helaron. A mi lado, Hiroshi se movió y parpadeó mirándome. Tío Akira, di yo, con la voz áspera por el sueño, todo fue solo una pesadilla. Quería decirle que sí lo era, pero ya podía escuchar el distante y apagado alboroto del exterior. Me temo que no, Hiroshi, respondí, abrazándolo con un brazo, pero estamos a salvo aquí, y eso es lo único que importa ahora mismo. Salimos de nuestra habitación y avanzamos con cautela por el pasillo. Ambos son solo con calcetines. No había señal del anciano que dirigía este lugar. En el área del vestíbulo, algunos de los huéspedes estaban agrupados alrededor de una radio, que transmitía algún tipo de noticia. Instando a todos los ciudadanos a permanecer dentro de sus hogares, decía la voz. Las fuerzas de autodefensa de Japón se están reuniendo para investigar el asunto. No intenten salir de la ciudad. Repito, no intenten. El hombre suspiró y lo apagó, y el resto de las personas en la habitación compartieron su exasperación. Uno de ellos, un hombre calvo de mediana edad, levantó la mirada y nos notó parados allí. Ha estado así toda la mañana, dijo. No podemos obtener más que unos pocos minutos de noticias antes de que se corte y se vuelva estática. Simplemente asentí en señal de comprensión y guié a Hiroshi de vuelta hacia el área de la cocina. Donde quiera que hubiera ido el dueño de este lugar, había dejado algo de comida, así que preparé un poco de arroz, verduras encurtidas y algunos pescados pequeños a la parrilla. Necesitábamos mantener nuestras fuerzas. Y así transcurrió la vida durante los siguientes días, y luego los días se convirtieron en semanas, luego en meses. Fuera lo que fuese que había sucedido, parecía que estábamos atrapados aquí en esta nueva realidad, este nuevo Kioto. El bosque de bambú continuaba creciendo y avanzando hacia la ciudad, consumiendo cales y manzanas enteras, según parecía. Nos habíamos acostumbrado a los sonidos de los talos crujientes cuando comenzaban a moverse, y servía como una advertencia adecuada de que el bosque se estaba acercando aún más. La comida escaseó cuando se interrumpieron las líneas de suministro, y nos vimos obligados a racionar lo que teníamos e intentar complementar nuestras dietas con cualquier cosa que pudiéramos encontrar en el nuevo paisaje. Hiroshi parecía tener un don natural para identificar plantas comestibles, afortunadamente. La preocupación por la comida solo se vio eclipsada por nuestra preocupación por el agua. El río Kamo seguía fluyendo por el centro de la ciudad, pero no siempre era el mismo que había sido. Algunos días corría claro y fresco, y otros corría negro y lleno de cosas retorciéndose que no nos atrevíamos a inspeccionar de cerca. Nos adaptamos, aprendiendo a recolectar agua de lluvia y purificarla lo mejor que podíamos a través de filtros improvisados de arena y carbón. Las criaturas parecidas a yokai que habíamos encontrado aquella primera noche se convirtieron en una parte regular de la vida. Algunas de ellas eran benignas, incluso útiles a veces, mientras que otras eran tan horripilantes que nos vimos forzados a un constante estado de ajuste y adaptación. Como las criaturas similares a capas que a veces dejaban paquetes de verduras frescas cerca de las orillas del río. Atrincheramos y reforzamos el ryokan, convirtiéndolo en una posición defendible. Con el tiempo, nos encontramos con otros sobrevivientes y nuestro número creció. Algunos de ellos tenían habilidades útiles. Recuerdo a un ingeniero que logró establecer electricidad rudimentaria, usando algunos paneles solares recuperados. Un ex guardabosques compartió su conocimiento sobre plantas comestibles y cuáles evitar. Lo peor, sin embargo, fue cuando la gente comenzó a enfermarse. No sucedió de inmediato, pero con los años, se volvió cada vez más común ver a alguien con una pequeña ramita o rama creciendo de su cuerpo. A veces, crecían muy lentamente, durante meses o años. Otras veces, crecían más rápido. Perdimos a algunas personas por la enfermedad del árbol. ¿Cómo se le legó a conocer? Era aterrador pensar en nuestros cuerpos literalmente, convirtiéndose en árboles. Hiroshi apoyó su cabeza en mi hombro mientras nos sentábamos en el techo del ryokan, observando el sol hundirse bajo el horizonte y proyectando largas sombras a través del bosque de bambú. Tío Akira, preguntó, ¿crees que las cosas volverán alguna vez a ser como eran? A cuando Kioto estaba llena de gente, coches y edificios. Mire a mi sobrino. Había crecido tanto en los 3 años desde el cataclismo. Una dureza se había asentado en el que lo hacía parecer mayor de lo que era. Pero aún había un destello de esperanza en sus ojos. No estoy seguro, Hiroshi, dije.
Pero lo averiguaremos, juntos. El suelo retumbó amenazadoramente en la distancia, y giré la cabeza para ver otra forma masiva moviéndose, a través de la niebla que cubría las calles de Kioto, pareciendo mucho a un 100 pies enorme, y ciertamente otro yokai. De alguna manera, no estaba tan asustado como pensé que debería estar. Así era la vida ahora, nos gustara o no. Sentí que el suelo temblaba de nuevo, esta vez directamente bajo mis pies. Fui acompañado por un gruñido bajo que parecía vibrar a través del mismo suelo. Me apoyé contra la pared, con el corazón latiendo fuertemente mientras miraba hacia el horizonte. La niebla omnipresente se separó brevemente, y se me cortó la respiración. El templo budista milenario de Kiyomizu-dera se derrumbaba en una nube de polvo y escombros. La enorme masa negra de algún monstruo parecido a un tengu se agazapaba sobre él. Sus grandes alas oscurecían la luz brumosa del sol mientras chilaba. El grito ensordecedor hacía añicos las ventanas en un radio de varias manzanas. Perdí de vista a Hiroshi entre la multitud y giré frenéticamente, buscándolo. Hiroshi. Grité aliviado cuando lo vi ayudando a una Oba-chan caída, con el miedo escrito en su rostro. Debemos irnos. No me atreví a mirar atrás mientras escuchaba el crujir de vigas y travesanos, el desmoronamiento del techo de tejas, la protesta agónica de las maderas al ceder su fuerza después de un milenio de fiel servicio. Nuestra primera parada fue en el Castillo Nijo, donde algunos de los sobrevivientes habían establecido una base de operaciones. Los muros de piedra de la antigua fortaleza proporcionaban cierta medida de seguridad, al menos psicológicamente. Al entrar en los terrenos, parecía haber una actividad emocionante cerca de la puerta principal. Detuve a una mujer que pasaba apresuradamente con los brazos llenos de equipos de monitoreo. ¿Qué es todo esto?, le pregunté. Estamos detectando voces abajo, dijo emocionada. Estamos tratando de entenderlo. Hiroshi tiró de mi manga. Tío Akira, podría ser gente de antes. Preguntó en voz baja. No tenía una respuesta para él. En este nuevo Kioto, todo parecía posible. Llegamos al patio principal del castillo y vimos que los científicos habían desplegado múltiples dispositivos de escucha y observaban atentamente sus medidores mientras escuchaban simultáneamente, a través de sus auriculares. A nuestro alrededor, la gente permanecía en absoluto silencio, aguzando el oído para detectar cualquier sonido. Por un largo momento, no escuché nada más allá de los sonidos familiares de la ciudad transformada, el viento entre el bambú y los cantos de algún ave distante e incognoscible. Y entonces, tan silenciosamente que casi lo pasé por alto, el más tenue susurro de sonido. «Lo oigo», exclamó uno de los otros, y una mano temblorosa señaló hacia una de las pantalas, donde una línea irregular de repente se disparó en su centro, proporcionando una confirmación visual del audio. Las voces se hicieron más fuertes ahora, aumentando hasta un crescendo casi frenético. Todavía no podía distinguir ninguna de las palabras, pero el tono de ellas era claro, desesperado, suplicante. «Tenemos que localizar la fuente», había anunciado uno de los científicos. «Puede que proporcione una salida, un regreso a antes». Habían pasado horas buscando por los terrenos del castillo en grupos hasta que, cerca del atardecer, uno de los equipos gritó una alerta desde donde exploraban cerca de los 500. «Por aquí. Creemos que la hemos encontrado». Todos nos apresuramos hacia donde él estaba agachado, asomando por encima de su hombro para ver la pequeña abertura en la piedra. Al principio era difícil de distinguir, pero allí, en la base de los 500 del castillo, había una estrecha grieta no más ancha que un dedo. De alguna manera, debía extenderse a través del muro detrás, alcanzando la cámara más alta. El resplandor y los sonidos eran fácilmente detectables desde el interior. ¿Y ahora qué?, preguntó nerviosamente uno de los investigadores. La científica principal se enderezó, con expresión resuelta. «Ahora la estudiamos, veamos si podemos aprender algo de ella, y quizás encontrar una manera de agrandarla». Esa noche, me senté con Hiroshi en las almenas del castillo, contemplando la grieta resplandeciente en el patio de abajo. Los pensamientos sobre la repentina destrucción de Kiyomizu-dera me atormentaban. Pero la tenue esperanza avivada por el descubrimiento de las voces elevaba mi ánimo. «¿Crees que podremos regresar?», preguntó Hiroshi, mirando fijamente la tenue luz de abajo. La fisura que había quedado expuesta en los cimientos del castillo Nijo se había convertido en el centro de atención de nuestra nueva versión de Kioto. Durante días,
Científicos y voluntarios entusiastas examinaron la configuración de la brecha irregular, con las voces etéreas haciéndose más fuertes con cada día que pasaba. Observe con orgullo cómo Hiroshi participaba en sus esfuerzos, su entusiasmo juvenil complementado por un intelecto que superaba el conocimiento de muchos de los adultos presentes. La mañana siguiente amaneció con la misma neblina perezosa y amarillenta mientras me dirigía al patio. Un zumbido tenso parecía impregnar el aire a nuestro alrededor, una sensación de emoción ansiosa. Encontré a Hiroshi en una mesa valla que habían instalado fuera de una de las tiendas y cubierto con una gran lona de tela. «Oye», dije, sobresaltándolo con una mano en su hombro, «¿qué hay de nuevo?» Parecía que no había dormido nada, con grandes bolsas bajo los ojos y un cansancio en sus movimientos. «Bueno», dijo, «creemos que hemos determinado cómo estabilizar la brecha, pero aún no tenemos la capacidad de expandirla más». Gruñí en señal de comprensión. Había estado lidiando con la misma frustración durante las últimas semanas. Habíamos abierto un pequeño agujero en la roca, lo que nos permitía escuchar mejor las voces del otro lado, pero aún éramos incapaces de ver más allá o pasar algo más que objetos pequeños a través de la abertura. Como si fuera una señal. Hubo un poco de conmoción cerca de la grieta, y vimos a un grupo de personas agrupadas, discutiendo animadamente. Rápidamente nos dirigimos hacia Ali y nos abrimos paso entre la multitud que se estaba reuniendo. En medio de todo, un hombre y una mujer jóvenes estaban de pie con expresiones asustadas, pero decididas, en sus rostros. Una niña pequeña, de quizás 7 u 8 años, estaba entre ellos aferrando con fuerza un peluche contra su pecho. «Debemos hacerlo», dijo el padre, con la voz entrecortada. «Si existe la posibilidad de que ella pueda vivir una vida normal». La científica negó con la cabeza. «No, es demasiado peligroso. No sabemos qué hay más allá de este lugar, no podemos». Fue interrumpida cuando la niña se soltó repentinamente de las manos de sus padres y, antes de que alguien pudiera detenerla, se lanzó hacia la estrecha grieta, desapareciendo en un destello de luz. Gritos de sorpresa y horror surgieron de la multitud de espectadores, y los padres de la niña corrieron hacia adelante, gritando su nombre, pero fue en vano. Ya se había ido. Todos nos quedamos allí durante horas, esperando escuchar alguna respuesta de la niña o verla regresar. Pero cuando el sol se puso sobre los muros del castillo, todos volvimos a nuestros hogares y cuarteles con el corazón apesadumbrado y no poca preocupación. Sin embargo, en los días siguientes, cada vez más padres comenzaron a acercarse a la grieta con sus hijos, por la noche y en las primeras horas de la mañana, cuando había menos ojos observando. Vi a padres llevando silenciosamente a sus hijos al vacío negro entre las piedras, abrazándolos con lágrimas en los ojos y enviándolos a través. Lo observé todo con inquietud. Entendía, en cierto modo, lo que intentaban hacer. Darles a los niños la oportunidad de vivir una vida más allá del terror y la desesperación que todos habíamos enfrentado durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, no podía comprender cómo podían siquiera considerar enviar a sus inocentes hijos a una situación que ellos mismos temían enfrentar. Hiroshi y yo estábamos sentados en nuestros aposentos una noche cuando él abordó el tema. «Tío Akira», dijo en voz baja, «he estado pensando. Tal vez debería atravesar la fisura». Mi pecho se tensó al escuchar sus palabras. «No, Hiroshi», dije con voz entrecortada. «No puedo permitirlo. No sabemos qué nos espera al otro lado». Sacudió la cabeza con esa determinación adolescente que lo hacía parecer mucho mayor que sus 15 años. «No, por eso necesito ir. Puedo documentar todo, escribirlo todo. Si sobrevivo, puedo informar a Kyoto lo que sucedió aquí. Tal vez aún puedan ayudarnos». Quería discutir con él, decirle que le prohibía hacer algo tan insensato. Pero al mirar sus ojos, me di cuenta de que ya no era solo mi joven sobrino. Era un hombre que había visto y experimentado más en los últimos años de lo que nadie debería en toda una vida. Simplemente asentí con la cabeza. «De acuerdo», dije, extendiendo los brazos y atrayéndolo hacia mí para abrazarlo. «Pero nos aseguraremos de que estés lo más preparado posible. Y tienes que encontrar una manera de hacernos saber que estás bien, ¿me oyes?». En los días siguientes, pasamos cada momento despiertos preparándonos. Hiroshi escribió páginas y páginas de notas en un pequeño diario, impermeable sobre todo lo que había ocurrido desde aquella noche hace 3 años. Reunimos tantos suministros como creímos que podríamos necesitar.
o que podrían ser útiles al otro lado de la fisura. Cuando llegó la noche fatídica, nos paramos frente a la fisura brillante en el patio oscurecido del castillo. Los susurros insistentes parecían ahora más fuertes y urgentes. Abraza a Hiroshi con fuerza una última vez. Recuerda, dije con la voz temblorosa por la emoción, eres valiente, eres fuerte y eres amado. Asintió con lágrimas brillando también en sus ojos. Volveré, dijo. Conseguiré ayuda. El frío del aire de Alaska mordía mis mejillas mientras salía del auto de alquiler y contemplaba el paisaje agreste que me rodeaba. A lo lejos, montañas cubiertas de nieve se alzaban majestuosamente hacia el cielo, y densos bosques de coníferas cubrían el paisaje, a ambos lados del solitario camino donde estábamos estacionados. Podía escuchar los sonidos distantes de las olas golpeando suavemente la orilla del vasto lago que sabía que estaba cerca, aunque no podía verlo desde donde nos encontrábamos. Olivia, ¿puedes creer que aquí es donde vivimos ahora?, preguntó mi esposo, Marcus, mientras comenzaba a levantar nuestras maletas del maletero del auto. Negué con la cabeza maravillada. Es tan hermoso. He visto fotos, pero no es lo mismo que estar aquí, responde. Marcus sonrió, sus ojos azul oscuro brillando de emoción. Se pasó una mano por su corto cabello castaño oscuro, desprendiendo algunos copos de nieve, y podré estudiar toda esta increíble fauna de primera mano. Es como un paraíso para un investigador. La cabana apareció a la vista frente a nosotros, y seguía a Marcus por los crujientes escalones de madera hasta el porche cubierto de nieve. El edificio de madera estaba enclavado entre los árboles, de cara al lago congelado junto al que se encontraba. Podía oler los pinos y escuchar el lejano grito de un colimbo en algún lugar al otro lado del lago. Entremos y encendamos un fuego, dijo Marcus, buscando las llaves en su bolsillo. Luego podremos explorar los alrededores antes de que se haga demasiado tarde. El interior de la cabana era rústico pero acogedor. Una chimenea de piedra ocupaba la mayor parte de una pared y los muebles eran robustos y prácticos. Las ventanas eran grandes, ofreciendo una vista panorámica de la naturaleza salvaje que nos rodeaba. Marcus comenzó a moverse y a encender un fuego en la chimenea mientras yo seguía desempacando algunas de nuestras cosas. No podía evitar que mis manos temblaran un poco mientras colocaba nuestros suministros. Esto era todo. Estábamos completamente aislados del resto del mundo, solos en las montañas. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. ¿Estás bien?, preguntó Marcus, deslizando sus brazos alrededor de mi cintura por detrás y apoyando su barbilla en mi hombro. Me recosté contra él, reconfortada por su fuerza. No sé, me siento un poco descolocada, supongo. Es tan remoto y salvaje. Él se rió suavemente. Eso es lo que buscábamos, nena. Queríamos algo diferente, algo aventurero. Asentí y sonreí. Lo sé, y no hay ningún otro lugar donde preferiría estar, ni nadie más con quien preferiría estar. Marcus se inclinó y me besó suavemente en los labios. Cuando se apartó, pude ver la emoción en sus ojos. ¿Qué parece dar un pequeño paseo por la zona y ver con qué estamos trabajando aquí? Deberíamos poder encontrar un lugar para ver el atardecer sobre el lago. Sonreí ante su entusiasmo. Tú eres el investigador de vida silvestre. Yo solo estoy aquí para acompañarte. Nos pusimos nuestros abrigos más gruesos y salimos del porche de la cabana, con el sol ahora colgando bajo en el cielo y proyectando largas sombras sobre la nieve. Encontramos un sendero estrecho que se alejaba de la cabana y comenzamos a seguirlo, con la nieve crujiendo bajo nuestras botas mientras caminábamos. El bosque estaba lleno de vida mientras lo atravesábamos. Divisé un zorro rojo observándonos desde la distancia, y una águila calva volaba perezosamente en círculos sobre nosotros en el cielo. Mira esto, dijo Marcus, señalando algunas de las huellas que pasábamos. Hay alces cerca. Tendremos que estar atentos para verlos. Cuando alcanzamos el límite del bosque y salimos junto al lago, el paisaje era impresionante. El sol había comenzado a ponerse, pintando el cielo con brillantes tonos de naranja y rosa, reflejándose en la superficie del agua mientras las oscuras siluetas de las montañas creaban un marcado contraste contra el cielo colorido. Jesús, Marcus, dije, no puedo creer que esto sea real. Él solo apretó mi mano, con los ojos muy abiertos. Lo sé, se siente como si estuviéramos en una especie de sueño. Nos quedamos allí hasta que el sol se puso y las estrellas se asomaron en el cielo nocturno. El aire se enfrió rápidamente con la llegada de la noche y me estremecí,
apoyándome en Marcus en busca de calor. Deberíamos regresar, di yo, pasando un brazo alrededor de mis hombros. Pronto oscurecerá, y no queremos perdernos y pasar la noche aquí afuera. Para cuando volvimos a la cabana, guiados por la luz de la linterna de Marcus, me sentía revitalizada por la promesa de aventura que nos esperaba en los próximos meses. Esta era una tierra salvaje e indómita, y era nuestra para explorar. Sonreí cuando el cálido resplandor amarillo de las ventanas de la cabana apareció a la vista y aceleré mi paso hacia ellas. Era un poco aislado, claro, pero en ese momento me sentía más viva de lo que había estado en años. La luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse por las frías ventanas de la cabana cuando desperté, estirándome perezosamente mientras mis pies tocaban el frío suelo de madera junto a la cama. Marcus ya estaba levantado, y podía oler el café que había preparado, fresco y fuerte. «Olivia, ven aquí afuera», gritó, y pude notar por su tono que estaba emocionado. Agarré una manta y me envolví con ella mientras salía al porche donde él estaba. Acercándose a la cabana a través del espacio abierto frente a ella, había un par de rostros curtidos y marcados por la edad, sonriendo ampliamente y con aire acogedor. «Buenos días», exclamó el hombre en voz alta, levantando una mano en señal de saludo. «Queríamos venir a saludar a nuestros nuevos vecinos». Marcus y yo nos miramos, gratamente sorprendidos al descubrir que no estábamos tan solos aquí como habíamos pensado. Bajamos los escalones y caminamos por la nieve recién caída para encontrarnos con ellos. «Soy Akiak», dijo el hombre con su voz profunda. «Esta es mi esposa Nora». Sus rostros arrugados mostraban su edad más claramente de cerca, sus ojos oscuros inteligentes y observándolo todo. El cabello plateado de Akiak era largo y estaba trenzado hacia atrás, y el pelo gris de Nora estaba recogido en un mono suelto. «Es un placer conocerlos», dije, estrechando la mano de cada uno. «Soy Olivia, y este es Marcus, llegamos ayer». Nora asintió con una sonrisa que le llegó a los ojos. «Lo sabemos, vimos su coche subir por la carretera. No vemos muchas caras nuevas últimamente». «¿Quieres pasar? Puedo preparar un poco de café», dijo Marcus, siempre el anfitrión amable. Akiak negó con la cabeza. «No, gracias, no nos quedaremos, solo queríamos venir a conocerte e invitarte a visitar nuestra casa. Está justo al otro lado de esa cresta», dijo señalando una de las colinas cercanas. «No está lejos, una caminata fácil». «Nos encantaría», responda. «¿Cuándo sería un buen momento?» «¿Por qué no esta tarde?», preguntó Nora. «Podemos darte un pequeño recorrido, enseñarte algo de lo que sabemos sobre la tierra. Es importante conocer este lugar si vas a vivir aquí». Marcus sonrió ampliamente. «Eso sería maravilloso. Agradeceríamos cualquier consejo que puedan darnos. Asegúrense de vestirse abrigados», dijo Akiak. «Y usen buenas botas. El sendero es un poco traicionero en esta época del año», añadió con una sonrisa. Mientras se marchaban, Nora dudó un momento y rebuscó en su bolsillo, sacando un pequeño manollo de algún tipo de follaje seco, atado con una tira de cuero. «Me lo entrego. Para dar la bienvenida», dijo. «Lo cuelgas junto a la chimenea y lo quemas. Limpiará tu nuevo hogar e invitará a los buenos espíritus». Sonreí y acepté el manollo. «Gracias, Nora. Muy amable de tu parte». Nos quedamos allí en el porche y observamos a los dos ancianos desaparecer de vuelta entre los árboles de donde habían surgido. Cuando se fueron, Marcus se volvió hacia mí con una sonrisa emocionada. «¿Puedes creerlo?», preguntó emocionado. «Auténticos nativos de Alaska, justo en nuestra puerta. Podremos aprender tanto de ellos». Asentí con entusiasmo. «Y fueron tan amables. ¿Viste su ropa? Tan tradicional». Prácticamente vibrábamos de emoción mientras ordenábamos la cabana y nos preparábamos para aerarla. Cuando el sol estaba alto en el cielo, nos abrigamos bien y salimos por la puerta, siguiendo el camino que Akiak había descrito. La caminata fue refrescante, el aire frío cortante en nuestros rostros mientras avanzábamos por la nieve. Al llegar a la cima, divisé un pequeño claro adelante, en cuyo centro se alzaba una casa de troncos más tradicional con humo elevándose perezosamente desde la chimenea de piedra. Akiak y Nora estaban de pie en el porche, con cálidas sonrisas en sus rostros mientras observaban nuestra llegada. A medida que nos acercábamos, pude ver que el exterior de la casa estaba decorado con talas de animales, espíritus y otros símbolos que no reconocí. «Bienvenidos, amigos míos», dijo Akiak.
Permítanos mostrarles nuestro hogar y algo del conocimiento de nuestro pueblo. El sol colgaba vago en el cielo cuando seguimos el estrecho y serpenteante sendero que conducía a la cabana de Akiak y Nora. La nieve crucía bajo nuestros pies mientras caminábamos, y el viento helado mordía mis mejillas expuestas. Ajusté mi bufanda con mi mano libre, apretando la mano de Marcus con la otra. Cuando llegamos al claro donde se encontraba su cabana, no pude evitar admirar la esquina pintoresca. La robusta cabana de troncos se alzaba a la sombra de los altos pinos que la rodeaban, con una delgada estela de humo de lena ascendiendo desde la chimenea para perderse en la brisa. Noté los intrincados talados que decoraban las vigas exteriores de madera y me pregunté por su significado. Akiak y Nora debieron haber escuchado nuestra legada, pues salieron de la cabana con rostros arrugados en sonrisas de bienvenida. Luna se adelantó corriendo, con su cola corta meneándose emocionada ante los ancianos. «Bienvenidos», dijo Akiak, su voz profunda resonando fácilmente a través del claro. «Nos complace que hayan podido acompañarnos». Los ojos de Nora brillaron mientras se inclinaba para rascar a Luna detrás de las orejas. «¿Y quién es esta hermosa dama?» «Esa es Luna», responde. «Y parece que ella está encantada contigo». «Los animales pueden sentir en quien pueden confiar», dijo Nora con un guiño. «¿Comenzamos con nuestro recorrido?» Seguimos un sendero estrecho a través del espeso bosque, la trenza plateada de Akiak balanceándose detrás de él mientras caminaba. Se detenía ocasionalmente para señalar alguna planta o árbol, explicando qué eran y cómo los utilizaba su gente. «Esta corteza», dijo, dando palmaditas al tronco de abedul junto a él, «puede usarse para hacer canoas y recipientes, o incluso papel para escribir». Marcus asintió, su rostro animado con interés mientras yo hablaba. «Muy interesante», dijo, garabateando algo en una pequeña libreta que había sacado de su mochila. Nora caminaba junto a mí mientras continuábamos. «Tienes buen ojo», dijo cuando notó que examinaba los brillantes liquenes que crecían sobre las piedras. «Nuestra gente ha usado estas plantas durante generaciones para hacer tintes y medicinas». «¿En serio?», responda. «¿Qué tipo de medicinas?» Nora sonrió radiante. «Hay mucho por descubrir. Ven, y te mostraré algunas de las plantas que usamos como medicina». «Sí», asentí, y Nora me apartó del sendero principal y comenzó a identificar diferentes plantas mientras seguíamos avanzando. Cuando nos detuvimos de nuevo, mi cabeza daba vueltas con toda la información, y deseé haber pensado en traer conmigo el cuaderno de Marcus. Cuando regresamos para reunirnos con los demás, vi a Akiak y Marcus hablando cerca. Akiak se veía un poco más serio ahora y señalaba hacia la extensión nevada del lago congelado, a unos cientos de metros de distancia. «Marcus», dijo Akiak, «necesito hablar contigo en privado. ¿Me acompañarías al lago un momento?» Marcus me miró, yo me encogí de hombros y asentí. Se volvió hacia Akiak y dijo, «Claro». Mientras los dos hombres se alejaban hacia la orilla, Nora extendió la mano y me tocó el brazo. «Ven», dijo, «te enseñaré algunas de las preparaciones para estas hierbas. Hay mucho que aprender sobre la vida en este valle». El sol se hundía en el horizonte cuando llegamos al lago congelado, la nieve crujendo bajo nuestras botas mientras caminábamos. Akiak redujo el paso y me miró con una expresión seria. «Marcus», dijo en voz baja, «hay algo que deberías saber sobre este valle». Fruncí el ceño ante su tono. «¿Qué es?» Me hizo señas para que me uniera a él en un tronco caído cubierto de musgo y parcialmente descompuesto al borde del agua. Fue de la nieve y me senté, pero él permaneció de pie, su mirada vagando hacia la línea de árboles como si quisiera asegurarse de que no tuviéramos observadores antes de continuar. «Esta es una tierra muy antigua», dijo lentamente, con deliberación. «Hay muchas historias y muchas verdades que provienen de este lugar. Algunas de ellas son importantes que conozcas, especialmente porque tú y Olivia han hecho su hogar aquí». Fruncí el ceño y me incliné un poco más, con los codos apoyados en las rodillas. «¿Conocer qué?» Akiak me miró con esos ojos oscuros, una inteligencia cautelosa detrás de ellos. «Hay una presencia en este valle, Marcos. Un mal que ha residido aquí más tiempo que las historias de mi pueblo». Resistí el impulso de poner los ojos en blanco, no queriendo faltar al respeto al anciano. «Una presencia», él asintió. «No es algo tangible». Akiak volvió sus ojos al lago. «Puede tomar muchas formas. Cambia de ano en ano, siempre atrayendo a personas desprevenidas hacia su muerte». Una breve ráfaga sopló sobre la superficie del lago,
y la escuché pasar a través de las joyas recién brotadas en los árboles detrás de nosotros. Akiak se tensó ante el sonido, relayándose cuando pasó, su agarre firme en su bastón. Debes escuchar, Marcus, dijo. Ahora que la primavera está aquí, debes tener cuidado con el viento. Oirás los susurros de la cosa sobre ellos, a veces seduciéndote con promesas, otras veces burlándose de ti con tus mayores temores. Me estremecí, recordando los extraños susurros que ya había oído en el viento desde que estaba aquí. ¿Cómo puedo defenderme contra eso? Akiak metió la mano en una pequeña bolsa en su cintura y sacó un manollo de hierbas secas. Esto es salvia, dijo. Debes quemarla en tu casa y alrededor de tu propiedad. Te protegerá de los susurros y los mantendrá a raya. Acepté el manollo y lo olí. Gracias, Akiak. ¿Algo más? El anciano asintió. Hay otras amenazas en diferentes estaciones, pero por ahora, debes estar atento al viento. Aprenderás a entender los susurros, pero nunca confíes en ellos. Siempre sigue tu instinto. Si te tomas el tiempo para escuchar, la tierra te guiará. Mientras nos poníamos de pie para regresar con los temas, creí ver un destello de movimiento en mi visión periférica. Giré la cabeza en esa dirección, pero no vi nada más allá de las ramas desnudas de los árboles moviéndose suavemente con el viento. Akiak siguió mi mirada. ¿Qué pasa? ¿Viste algo? Pregunto nerviosamente. No lo sé, creo que no. Tal vez solo fue la forma en que el viento movía las ramas. El sol comenzaba a ponerse, y largas sombras se extendían sobre la nieve. Akiak y yo estábamos de pie cerca del lago congelado, con vapor saliendo rítmicamente de nuestras bocas en el aire frío. El anciano se volvió hacia mí, su rostro curtido surcado de preocupación. Marcus, dijo con gravedad, ¿hay algo más que deberías saber sobre la cosa que habita en este valle? Asentí. Por favor, Akiak, necesito saber qué hacer para mantener a Olivia y a mí a salvo. Akiak miró por encima de mi hombro hacia la línea de árboles con sus ojos oscuros antes de volver su mirada hacia mí. Son diferentes en los meses más cálidos. Debes entenderlos y estar preparado para todos ellos. Continuó sin esperar mi respuesta. En el verano, se presentará como un animal herido. Puede que colle desde las sombras o lame en señal de angustia. Fruncí el ceño. Eso no suena muy peligroso. No te dejes engañar, dijo Akiak bruscamente. En esta forma, quizás sea cuando es más peligroso. Sabe que los humanos son bondadosos, que quieran ayudar a un animal que creen que está en apuros. El anciano puso una mano en mi hombro y lo apretó, mirándome directamente a los ojos. Debes prometerme, Marcus, que pase lo que pase, no te acercarás a este animal, no intentarás ayudarlo. No es real. No es lo que parece. Asentí. ¿Qué pasa si alguien intenta ayudarlo? Pregunté. La expresión de Akiak se tornó sombría. Nunca los encuentran. La cosa se los leva, se los come, cuerpo y alma. Me estremecí involuntariamente ante la idea. ¿Y en el otoño? Pregunté, casi temiendo la respuesta. Akiak volvió a mirar al cielo. A medida que la luz del día disminuye, comenzarás a ver auroras boreales en el cielo, pero no como la verdadera aurora que quizás ya hayas experimentado. Estas serán de alguna manera más gráciles en sus movimientos, más coloridas y cautivadoras. Me miro con una expresión sombría. Las luces te seducirán, Marcos. Te lamarán con promesas de maravillas inimaginables, atrayéndote para que las persigas en la espesura. Pero no podemos, dije comprendiendo. No, dijo Akiak. Aquellos que son atraídos por las luces fantasma quedarán atrapados y perdidos, condenados a vagar en el limbo. Me pasé la mano por el pelo, tratando de procesar todo esto. ¿Cómo nos defendemos de ellos, Akiak? Pregunté. El anciano hurgó en su bolsillo y sacó una pequeña piedra cubierta de intrincados grabados. Leva esto contigo, dijo entregándomela. Te ayudará a reconocer los engaños que la entidad usará contra ti. Asentí, aceptando la piedra y dándole vueltas en mi mano. Gracias, Akiak. Aprecio toda tu ayuda. Asintió con seriedad. Debes tener cuidado, Marcus. Mantente siempre alerta y nunca ignores tus corazonadas. Es inteligente y paciente. Esperará su momento hasta que vea la oportunidad de pilarte desprevenido. Mientras comenzábamos a regresar hacia la cabana, creí ver algún movimiento en la línea de árboles. Por un breve instante, pensé haber visto un par de ojos brillantes observándonos. Pero cuando parpadeé, habían desaparecido, dejando solo sombras y follaje meciéndose suavemente. Akiak notó mi preocupación. ¿Qué ocurre? Preguntó, siguiendo mi mirada.
Negué con la cabeza. No lo sé. Probablemente nada. Solo estoy dejando que mi imaginación vuele. El sol ya se había puesto, y las sombras se alargaban sobre el suelo cubierto de nieve. Aquí y yo estábamos cerca de la orilla del lago congelado, con el vapor de nuestro aliento elevándose en el aire frío. El rostro del anciano estaba surcado de preocupación mientras se giraba completamente hacia mí. Marcus, dijo con seriedad, el espíritu se manifiesta de manera diferente en invierno. Necesitas entender esto. Asentí, sintiendo ese escalofrío de nuevo, esta vez extendiéndose por todo mi cuerpo. Y en el invierno Akiak, ¿cómo se ve entonces? Akiak miró por encima de mi hombro hacia la línea de árboles antes de volver a encontrarse con mis hoyos. Cuando luego en las nieves y las noches oscuras caigan sobre nosotros, encontrarás esculturas de hielo en tus terrenos. Estas se parecerán a personas que has conocido antes, aquellas a las que has agraviado en tu pasado. Fruncí el ceño. No entiendo. Se alimenta de tu sentimiento de culpa, de remordimiento, dijo Akiak. Manifiesta a estos hombres de hielo para acosarte, para atraerte hacia la nieve. Me humedecí los labios resecos. ¿Y si ellos, si logran alcanzarme? Akiak frunció el ceño. Intentaran invadir tu cabana, obligarte a enfrentar tus transgresiones. Si se lo permites, es posible que no sobrevivas al encuentro. ¿Cómo los detengo? Pregunté en voz baja. Necesitas mantener un fuego encendido, insistió Akiak. El calor y la luz los mantendrán a raya. Pero Marcus, es más que eso. Debes enfrentar tu pasado, tus arrepentimientos. Solo entonces podrás mantener a salvo a Olivia y a ti mismo. Mi estómago se retorció. Akiak, yo. Tengo cosas en mi pasado de las que no estoy orgulloso. Los ojos del anciano parecieron suavizarse un poco. Todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos, Marcus. Pero al ignorarlas, al escondernos de ellas, le damos fuerza a aquello que nos persigue. ¿Qué es lo que agobia tu alma? Exhalé profundamente, sintiendo el frío del aire en mi pecho. Hace unos años, antes de conocer a Olivia, volvía a casa tarde una noche. Había bebido un poco, pero creía que estaba bien para conducir. Yo atropellé a alguien. Un peatón. Estaba demasiado asustado para detenerme, así que simplemente seguí adelante. Nunca supe qué pasó con esa persona. Akiak asintió. Esto es un gran peso sobre tu corazón. Cuando vengan las esculturas de hielo, es probable que tomen esta forma. Debes estar preparado para esto, Marcus. ¿Pero cómo? Pregunté con voz temblorosa. ¿Cómo puedo esperar enfrentarme a algo así? Akiak negó con la cabeza. Debes confrontarlos con sinceridad y valentía. Cuando veas que las figuras se manifiestan, debes admitir tu error. Diles que lo sientes, aunque no puedan oírte. Siente remordimiento, pero no te hundas en la culpa. Y lo más importante, asegúrate de que tu fuego no se apague. Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Lo haré, Akiak, gracias por decírmelo. Justo cuando estábamos a punto de volver hacia la cabana, creí ver algún movimiento en la línea de árboles cercana. Por un brevísimo instante, pensé haber visto una de las figuras cubiertas de hielo espiándonos con ojos vacíos desde el interior del bosque. Pero cuando volví a mirar, no había nada más que oscuridad y follaje meciéndose suavemente. Akiak notó mi vacilación. ¿Qué pasa? Preguntó siguiendo mi mirada. Su mano se deslizó hacia el mango del cuchillo en su costado. Negué con la cabeza. No estoy seguro. Probablemente nada. Creo que mi mente me está jugando una mala pasada. Estaba cerca del atardecer cuando vi a Olivia y Nora salir de la línea de árboles y dirigirse hacia la cabana. Me encontraba de pie en el porche, y las palabras de precaución de Akiak aún resonaban frescas en mi mente. Lo que me hizo mantener una mirada cautelosa sobre el sombrío margen del bosque. Mientras se acercaban, pude ver que sus expresiones eran inusualmente sombrías. Algo parecía estar pesando mucho en la mente de Olivia, y Nora mantenía una mano reconfortante sobre su antebrazo mientras caminaban. Hola, bienvenidas de vuelta, dije. ¿Tuvieron un buen paseo? Olivia me miró y noté un atisbo de preocupación en sus ojos. Fue informativo, dijo con tensión. Llegaron a los escalones del porche y Nora se volvió para mirarnos. Solo ten en cuenta lo que te dije, querida. Si algo no se siente bien, sal de ahí como alma que eleva el diablo. Y mantén los ojos bien abiertos en todo momento. Olivia asintió y ajustó la correa de su mochila sobre el hombro. Lo haremos, Nora. Gracias de nuevo por toda tu ayuda.
Nora me miró con esos ojos oscuros y tuve la sensación de que estaba viendo a través de mí. Deberías escuchar a Akiak, Marcos. Hay peligro aquí lo veas o no. Asentí. Lo haré, Nora, lo prometo. Él asintió de nuevo y se alejó arrastrando los pies hacia su cabana, dejándonos a los tres allí parados, observando cómo se retiraba. Cuando cerré la puerta, Olivia exhaló un largo suspiro. Marcos, tenemos que hablar. La guié hasta la sala de estar, donde un fuego ya ardía tenuemente en la chimenea. Nos sentamos ambos en el sofá, y noté que las manos de Olivia temblaban un poco. ¿Qué te dijo Nora? Pregunté, aunque creía tener una idea bastante clara. Olivia me miró, y pude ver el miedo en sus ojos. Ella me advirtió sobre la presencia, la cosa, los susurros que escucharemos en los vientos del verano, los animales heridos que encontraremos durante los meses más cálidos, las luces fantasmales que veremos en el otoño y las estatuas de hielo con las que nos toparemos en el invierno, dijo. Akiak me contó las mismas cosas, respondí. Aunque no estoy seguro de creerlo. Olivia negó con la cabeza. Ese es el punto, Marcos. Yo sí, le creo. Puedo sentir que algo está mal aquí, tú no. Me detuvo un momento, mis pensamientos en guerra con la sensación persistente, en mi estómago de que algo había estado mal desde que puse un pie en este lugar. Yo, no lo sé, suena una locura. Olivia asintió. Pero has escuchado las voces, los susurros, los has oído sin ver a nadie, sin saber de dónde venían. Asentí de nuevo. Pero podría ser solo el viento. Oh. Marcus, interrumpió Olivia. Si Nora y Akiak dicen que esto es cierto, debemos creerles. Han vivido aquí toda su vida. Si dicen que la tierra misma se volverá contra nosotros, tenemos que escucharlos. Suspiré pasándome una mano por el pelo. Lo sé, incluso si hay una posibilidad de que sea cierto, debemos tomarlo en serio. Olivia tomó mi mano entre las suyas. Lo resolveremos, Marcus, tú y yo, lo enfrentaremos juntos. Le apreté la mano y asentí. Juntos, dije. Mientras estaba sentado allí con ella, frente al fuego, seguía mirando de reojo la ventana a nuestro lado, medio esperando ver un par de ojos brillantes observándonos desde el cristal oscurecido. Sacudí la cabeza ante mi paranoia y volví a centrar mi atención en el fuego. Habían pasado un par de semanas desde que hablamos con Akiak y Nora, y el frío en el aire había comenzado a dar paso a los primeros indicios del verano que se acercaba. Me encontraba en el claro detrás de nuestra cabana, sin camisa y sudando mientras balanceaba un hacha contra los pesados troncos que estaba partiendo para nuestra pila de lena, el ritmo constante de mis golpes reverberando a través de los árboles cercanos con cada satisfactorio golpe seco del metal contra la madera. Me detuve y me limpié la frente con el dorso de la mano. Los sonidos del bosque me rodeaban. El canto de los pájaros y el susurro de las joyas en la suave brisa. El sonido lejano de un arroyo burbujeante. Pero comencé a notar algo más. Algo que parecía subyacer a todos los demás sonidos del bosque. Las palabras de Akiak resonaron en mi mente. Escucharías los susurros en el viento. El primer síntoma de su presencia. Luna, descansando a mi lado, se sentó de repente, con las orejas erguidas mientras un gruñido bajo emanaba de su pecho. Su mirada estaba fija en la línea de árboles, los músculos tensos. ¿Qué pasa, chica?, murmuré. La mirada de ojos azules del husky se dirigió brevemente hacia mí antes de volver a la línea de árboles. Se puso de pie lentamente, con el pelo del lomo erizado. Aguzé mi oído, esforzándome por distinguir alguna de las palabras en los susurros. Parecían resonar desde el interior mismo de las paredes de la cámara, rodeándome por todos lados. Ven, únete a nosotros. Creí escuchar. Secretos. Poder. Mi pulso se aceleró y el sudor me goteaba en los ojos. Esto era una locura. Estaba dejando que mi imaginación me dominara, exaltada por los relatos de Akiak y mi miedo irracional. La reacción de Luna, sin embargo, era inconfundible. Continuó caminando ansiosamente de un lado a otro, gimiendo suavemente y manteniendo sus ojos fijos en los árboles. Di un paso hacia atrás, tropezando con un tronco mientras mi corazón comenzaba a acelerarse. Los susurros aumentaron. Marcos, te hemos estado esperando. El miedo hormigueó por mi columna. ¿Cómo sabían mi nombre? Cada instinto me gritaba que diera media vuelta y corriera, que me retirara a la cabana y me atrincherara dentro. Pero me encontré paralizado en mi lugar. Mis ojos recorriendo frenéticamente el borde del bosque en busca de cualquier señal de movimiento. Por el más breve de los instantes, creí ver algo. Una forma oscura incomprensible entre las ramas y las joyas.
un fugaz destello de ojos que desapareció casi antes de que lo registrara. Un ladrido agudo de Luna me sacó de mi estupor, y retrocedí tambaleándome un paso, manoseando el hacha y casi dejándola caer. Luna, ven, grité, esforzándome por mantener la calma en mi voz. La husky pausó su avance, mirando una vez más hacia los árboles con un último gruñido antes de darse la vuelta y trotar de regreso hacia mí. Mantuve mis ojos fijos en la línea de árboles mientras retrocedíamos hacia la cabana, los susurros disminuyendo en volumen pero sin desaparecer por completo. Para cuando llegamos al porche, eché otro vistazo por encima del hombro. El bosque era el mismo de siempre, pacífico y atractivo. Pero eso era una mentira. Algo estaba allí afuera. Algo que no pertenecía. Algo que cazaba. Entré rápidamente, cerrando la puerta de golpe y echando el querollo. Luna permaneció a mi lado, con la cabeza baja y el cuerpo tenso. Apoyé la cabeza contra la puerta y cerré los ojos, intentando que mi corazón acelerado se calmara mientras trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. En algún lugar de la parte racional de mi cerebro, intenté convencerme de que debía haber sido algún capricho del viento, que lo había imaginado, pero sabía que no era así. Sabía lo que había oído, lo que había sentido. Akiak no estaba loco, no había mentido. Esa cosa, esa presencia, era real, y acababa de darme la bienvenida a mi nuevo hogar. El sol había comenzado su lento descenso, y las sombras de los árboles eran largas y frescas mientras caía el atardecer. Los días se alargaban notablemente con la llegada del verano, junto con el aumento gradual de las temperaturas diarias. Me encontraba de pie en el porche, con café en mano, observando la línea de árboles mientras Luna yacía a mis pies con las orejas erguidas. Cuando Olivia salió con su propia taza, ¿te estás volviendo paranoico en tu vejez?, preguntó con una sonrisa. Le devolví la sonrisa. Tal vez un poco, solo intento ser precavido. Recuerda lo que Akiak nos dijo sobre mantener la guardia alta cuando cambian las estaciones. Ella apretó mi brazo. Lo sé, no lo he olvidado. En ese momento, un movimiento en la línea de árboles al otro lado del claro captó mi atención, y me quedé inmóvil, vallando mi taza. Olivia, mira ala, dije en voz baja, señalando. El zorro emergió completamente de la maleza, su pelaje alguna vez vibrante ahora opacado por la suciedad y mugre, y enmaranado al azar en algunos lugares. Mantenía su pata delantera derecha levantada del suelo y se movía con una collera pronunciada. ¡Ay, Dios mío, pobrecito!, exclamó Olivia con un jadeo, dejando su taza a un lado y dirigiéndose hacia las escaleras. La agarré del brazo y la detuve. Espera un momento, que dijo Akiak sobre encontrar animales heridos en verano. Olivia se detuvo, frunciendo el ceño. Pero está tan indefenso, no podemos simplemente dejarlo allí sufriendo. Negué con la cabeza. No. Es demasiado peligroso. Podría ser una trampa. Luna gruñó suavemente, sin apartar la mirada del zorro. La criatura se detuvo, con las orejas erguidas, y giró la cabeza en nuestra dirección. Una sensación de inquietud me invadió cuando crucé miradas con él. Algo andaba muy mal. Marcos, dijo Olivia con temor, están brillando. Casi como si fuera una señal del alcalde, el zorro comenzó a cambiar, sus extremidades creciendo y estirándose, el pelaje cayendo para revelar una piel gris moteada. El hocico vulpino se aplanó y ensanchó, las orejas se hicieron más grandes y puntiagudas. En cuestión de segundos, el pequeño zorro herido se había transformado en un horror del tamaño de un hombre. Olivia yadeó, aferrándose a mi brazo con un agarre mortal. Luna ladró con fuerza, con el pelo erizado mientras se interponía entre nosotros y la abominación. Los ojos brillantes del zorro cosa se posaron sobre nosotros y sus fauces babeantes se abrieron en una sonrisa grotesca, con dientes como agullas reluciendo bajo la luz vacilante de las antorchas. Dio un paso vacilante hacia nosotros. Dentro, grité instando a Olivia hacia la entrada. Luna retrocedió con nosotros, sus ojos aún fijos con cautela en aquella cosa. Justo entonces, la criatura echó la cabeza hacia atrás y emitió un chillido escalofriante que me puso los pelos de punta. El grito inhumano resonó por el claro, y escuché el aleteo distante de pájaros alzando el vuelo desde los árboles circundantes. Nos precipitamos hacia atrás en la entrada, cerrando la puerta de golpe y echando el querollo. Miré a través de la sucia ventana y vi a la bestia aún de pie en el límite del bosque. Su mirada brillante fija en la cabana sin vacilar. ¿Qué hacemos?, preguntó Olivia en voz baja. Antes de que pudiera responder,
La criatura se dio la vuelta y se alejó corriendo hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles casi tan rápido como había llegado. Nos quedamos allí durante largos minutos, con el corazón acelerado, esperando que regresara, pero el bosque permaneció quieto y silencioso. Por último, miré a Olivia. Su tez estaba pálida y sus ojos sobresaltados. ¿Estás bien?, le pregunté, abrazándola con fuerza. Ella asintió con la cabeza, presionada contra mi pecho. No puedo creer, si no me hubieras detenido de ir a ayudarlo. Lo sé, responda, apretándola. Akiak tenía razón, no podemos confiar en nada aquí afuera, incluso si parece indefenso e inocente. Luna soltó un gemido bajo y se frotó contra nuestras piernas. Pasé una mano para rascarle detrás de las orejas, agradecido de que estuviera allí con nosotros. Cuando la oscuridad se asentó por completo, nos retiramos de las ventanas y nos sentamos juntos en el sofá frente al fuego. Los lenos crepitaban y silbaban en la chimenea, y los sonidos habituales del bosque que se filtraban por las ventanas ahora descubiertas parecían hostiles, amenazantes. Tenemos que informar a Akiak sobre esto, dijo Olivia. Mañana, asentí. Lo llamaré a primera hora de la mañana. Necesita saber que esta entidad sigue activa. Salí al porche y me recibió el fresco aire otoñal, mi aliento formando bajo frente a mí en el frío. El oscuro cielo sobre nosotros estaba despejado y salpicado de estrellas. Me apoyé en la barandilla, absorbiendo el sereno silencio de la noche de Alaska. Un momento después, Olivia salió conmigo. ¿Demasiado alterado para dormir?, preguntó, entrelazando su brazo con el mío. Negué con la cabeza. Solo estoy tomando un poco de aire fresco. Es una noche hermosa, ¿no crees? Él asintió sin decir palabra y apoyó su cabeza en mi hombro. Los dos nos quedamos allí, observando las sombras de los árboles recortadas contra el manto de estrellas. Entonces vi una luz parpadear en el cielo. Por un momento, pensé que era solo una estrella, pero comenzó a desplazarse perezosamente por el firmamento en una cinta resplandeciente de color verde. Olivia, mira, dije sin aliento, dirigiendo su atención hacia arriba con mi dedo extendido. Ella jadeó asombrada mientras la aurora comenzaba a formarse lentamente sobre nosotros, grandes cortinas de verde y púrpura pulsando a través del cielo con más brillo e intensidad que cualquiera de las auroras que habíamos presenciado hasta ahora. Es increíble, dijo Olivia, con una voz apenas más audible que un susurro. Los colores se volvieron más brillantes, más vívidos, y vi tonos de azul y rosa unirse a ellos, arremolinándose y ondulando perezosamente en el cielo sobre mí. Parecían extenderse más allá de mi campo de visión, llenando los cielos con su colorida exhibición. Mientras los miraba fijamente, me percaté de una sensación peculiar que me invadía. Era un hormigueo que comenzó en las puntas de mis dedos y rápidamente subió por mis brazos, extendiéndose por todo mi cuerpo. Mis pensamientos se volvieron confusos, y fui consciente de un impulso irresistible que me atraía hacia adelante, hacia las luces que me llamaban. Alguna parte de mi mente nublada registró que ya no estaba parado inmóvil en el porche, sino que había dado un paso adelante. Luego otro. Sentí la fría humedad de las hojas caídas bajo mis pies mientras continuaba hacia los árboles, mi mirada congelada en las hipnotizantes luces. «Marcus», legó la voz distante y amortiguada de Olivia. «¿A dónde vas?» Ni siquiera pude formar una respuesta. Cada parte de mí se sentía atraída hacia las luces, hacia la abrumadora compulsión de aventurarme en el bosque y encontrarme con ellas. Era como si me estuvieran llamando, ofreciendo alguna solución a un problema molesto que ni siquiera podía recordar. Casi había alcanzado el límite de los árboles cuando una mano agarró mi brazo. «Marcus, espera», dijo Olivia. «¿Qué demonios estás haciendo?» Fruncí el ceño. ¿Cómo había terminado aquí afuera? Me volví hacia Olivia y vi el miedo y la preocupación en su rostro. «No estoy seguro», dije. Cuando vi las luces, simplemente sentí que necesitaba seguirlas, como si me estuvieran atrayendo. Ella apretó mi brazo de nuevo. «Eso no está bien, Marcus. Escuchaste la historia de Akiak sobre las luces fantasma en el otoño. Esto debe ser de lo que estaba hablando». Un escalofrío me recorrió al escuchar sus palabras, y volví a mirar al cielo, a la aurora fluyente. Ahora que realmente prestaba atención, podía ver que había algo extraño en ella. Los colores eran demasiado brillantes, los movimientos demasiado fluidos. Era hermosa, pero de alguna manera antinatural. «Creo que tienes razón», dije. «Volvamos adentro».
Incluso mientras nos retirábamos a la cabana, podía sentir su atracción, su encanto. Era casi una sensación física, tratando de guiar mi cuerpo, de dejarme perder en su esplendor. Me forza a alejarlo, concentrándome en la mano de Olivia en la mía, en las tablas de madera del porche mientras lo cruzábamos. Entramos y cerramos la puerta con llave detrás de nosotros, corriendo las cortinas sobre las ventanas. Aunque ya no podía verlas, todavía sentía como si de alguna manera pudiera percibir las luces a la afuera, pulsando y arremolinándose, lamándome. Olivia y yo nos acurrucamos juntos en el sofá, con Luna enroscada a nuestros pies, gimiendo suavemente como si ella también pudiera sentir el suceso sobrenatural en el exterior. ¿Qué crees que habría pasado si las hubiera seguido?, pregunté en voz baja. El viento era feroz afuera, amargamente frío. Eché otro leño al fuego, asegurándome de que se mantuviera alto. Olivia estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, observando la ventana enmarcada de hielo a su lado. ¿Cuánto tiempo ha estado nevando?, preguntó, alzando la voz sobre las llamas en la chimenea. Mire mi reloj. Van 3 días. Aún no hay señales de que esta tormenta vaya a amainar. La tormenta había llegado repentinamente y nos había dejado varados aquí, al menos por un tiempo. Todavía teníamos suficientes provisiones, pero la constante nevada estaba empezando a afectarnos a todos. Me acerqué a la ventana y limpié algo del bajo del cristal, mirando hacia afuera. Me tomó un momento que mis ojos se ajustaran y enfocaran la nieve, pero cuando lo hicieron, pude verlo. Olivia, dije, inquieto, está sucediendo otra vez. Olivia vino a pararse junto a mí, aún aferrándose a la manta alrededor de sus hombros, y juntas miramos en silencio y con asombro cómo el montón de nieve comenzaba a moldearse en una forma que ambas reconocimos. ¿Es esa una persona?, preguntó Olivia en voz baja. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que reconocía la figura helada que había comenzado a tomar forma. Era un hombre delgado de estatura media con cabello desalinado y desgrenado. Era un rostro que había visto en mis sueños más veces de las que podía contar. Es el DJ, con la voz entrecortada. El hombre al que golpeé. El hombre al que yo. No pude obligarme a decirlo, pero estaba allí, flotando sin ser pronunciado en el aire entre nosotros. Olivia me agarró del brazo. Marcus, no puede ser. ¿Cómo podría? No pudo terminar su frase antes de que una segunda figura comenzara a tomar forma junto a la primera, más pequeña y de alguna manera más joven en apariencia. Mi corazón latía con fuerza por el miedo al reconocer la forma del niño pequeño de mis pesadillas de los últimos meses. Tenemos que mantener el fuego, insistí con urgencia. No podemos dejar que se apague. Tropecé de vuelta a la chimenea y a nadie más lejos, ignorando la ráfaga de calor que amenazaba con ampolarse mi piel. Lo necesitaba el calor para alejar el frío que invadía la habitación. Olivia seguía de pie junto a la ventana, con el rostro pálido. Marcus, hay más de ellos, y están más cerca ahora. Volví a mirar y sentí que se me encogía el corazón. Tenía razón. Ahora había aún más estatuas congeladas. Todas ellas familiares para mí de alguna manera. Todas eran personas a las que había lastimado o decepcionado de algún modo. Y todas se movían muy lentamente hacia la cabana, formando un semicírculo suelto a nuestro alrededor. Esto no puede ser real, dije. No es posible. Aún así las estatuas avanzaban, volviéndose más detalladas y definidas con cada instante. Casi podía imaginar las miradas acusadoras de sus rostros inmóviles. El fuego detrás de nosotros se apagó, y sentí un frío inmediato que se filtraba en la habitación. Corrí de vuelta y arrojé más leña a las llamas. Estas se elevaron más alto, pero el frío persistió. Marcus, dijo Olivia, y pude escuchar la tensión en su voz. Están en el porche. Mi mirada se elevó hacia las ventanas, y vi a todos los hombres de hielo agrupados contra el cristal, sus ojos vacíos enfocados en mí. El feriante del accidente estaba en el centro, con los dedos extendidos contra la puerta como si intentara atravesarla. El viento aulaba de manera demencial, sacudiendo los cristales de las ventanas en sus marcos. El fuego ardía intensamente en la chimenea, pero no hacía nada para mitigar el frío que ahora se filtraba por la habitación. Abracé a Olivia con más fuerza, atrayéndola más cerca de mí donde estábamos sentados frente al fuego. Luna estaba pegada a nuestros costados, temblando. ¿Qué hacemos?, preguntó Olivia, con voz baja mientras el viento aulaba afuera. Miré el fuego de nuevo. Estaba usando mi culpa, mi miedo.
Pero no iba a dejar que ganara. No iba a dejar que nos levara. Resistimos, dije, acercando a Olivia. Mantenemos el fuego encendido y no los dejamos entrar, pase lo que pase. La luz del sol primaveral se filtraba a través de las cortinas, comenzando a derretir la nieve persistente en el exterior mientras calentaba la habitación en la que nos encontrábamos. Debería haber sido una sensación reconfortante, pero en su lugar mi estómago se revolvía de inquietud. Olivia se acercó a mi lado y tomó mi mano. «Está comenzando de nuevo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Solo asentí. Habíamos pasado por tanto durante el último año, desde las luces en el otoño hasta las formaciones de hielo durante el invierno, y docenas de otros ataques menos memorables de la entidad que parecía tan empeñada en alejarnos de este lugar. Cada estación había traído consigo algún nuevo terror, alguna nueva prueba para nuestra cordura, nuestra determinación de cuidarnos, nuestra propia relación. «Necesitamos hablar con Akiak», dijo Olivia, apretando mi mano. «Él podría tener algún consejo sobre cómo lidiar con lo que viene después». La miré, notando las líneas en su rostro, la tensión en su postura. Se veía agotada, y sentí una punzada familiar de culpa. Esta no era la vida que yo había querido para ella, no la que le había prometido cuando vinimos aquí. «¿Has pensado en irnos?», le pregunté antes de darme cuenta de que estaba hablando. Olivia me miró con los ojos muy abiertos, con un poco de sorpresa en su expresión. «¿Irnos? ¿Cómo? ¿Dejar la cabana?». Me encogí de hombros y volví a mirar por la ventana. «Solo creo que, después de todo, tal vez sea hora de tirar la toalla e intentar empezar de nuevo en otro lugar». Ella no respondió, y casi podía escucharla pensando en él, dándole vueltas a la idea en su cabeza. «¿Pero qué tal si nos sigue?», preguntó después de un momento, con voz temblorosa. «¿Qué tal si nos vamos y nos sigue?». Me estremecí ante la idea. Ninguno de los dos se había atrevido a decirlo en voz alta antes, pero sabía que ambos lo estábamos pensando. De alguna manera, sentíamos que estaba atado a nosotros, ligado a nuestro miedo y culpa. El simple hecho de abandonar este lugar no significaba que nos liberaríamos de él. Afuera Luna ladró bruscamente, llamando nuestra atención. Se había alejado hasta el borde de la línea de árboles y estaba parada con el pelo erizado, mirando fijamente hacia el bosque. Mientras observábamos, una bandada de pájaros salió disparada del dosel, chillando sus lamadas de alarma. «Algo se acerca», dije, sintiendo que mi pulso comenzaba a acelerarse. Olivia apretó mi mano. «Marcus, tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a quedarnos aquí esperándolo, o nos vamos a largar de aquí?». Cerré los ojos, tratando de ordenar el torbellino de emociones que me inundaba. El miedo, la determinación, el cansancio y la desesperación por proteger a Olivia. Cuando los abrí de nuevo, vi las mismas emociones reflejadas en sus ojos. «Si nos vamos», dije lentamente, «puede que pasemos el resto de nuestras vidas huyendo de esto. Pero si nos quedamos, entonces puede que seamos capaces de ponerle fin», dijo Olivia, con los ojos brillantes de determinación. Asentí. «Hemos aguantado hasta ahora. Hemos sobrevivido a las luces del otoño y al hielo del invierno. Sea lo que sea que la primavera nos depare, también lo superaremos». Olivia se acercó a mi lado y me rodeó con sus brazos. «Juntos», dijo, amortiguando su voz contra mi pecho. Mientras nos abrazábamos, escuché los sonidos del bosque a nuestro alrededor. Podía oír pájaros en los árboles y el viento que suspiraba entre las ramas. A lo lejos, un arroyo de montana, engrosado por la nieve derretida, murmuraba y salpicaba su camino pendiente abajo. Debajo de todo eso, sin embargo, estaba ese susurro apenas perceptible, tirando de nuestras mentes y prometiendo obstáculos por delante. Los ladridos de Luna se volvieron más urgentes, y me aparté de Olivia y me dirigí hacia la puerta. «Vamos a ver qué la tiene tan emocionada», dije, abriéndola. Olivia asintió con seriedad. «Enfrentaremos lo que sea. Este es nuestro hogar y no vamos a abandonarlo sin más».